Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de la platiquita de hoy, Malena Orduña, qué bueno que ya llegaste. El título de la platiquita de hoy es Iglesia Católica, Arzobispo de Morelia, no pactes con el demonio. Ese va a ser el título y el desarrollo de la platiquita. El primer obispo que empezó con esta idea fue el obispo Salvador Rangel, aquel que primero fue muy alabado y luego calumniado con que había entrado a un hotel con un chamaquillo. Y allí terminó el obispo Salvador Rangel, un religioso que había propuesto pactar con los delincuentes allá en Guerrero. Creo que era obispo de Chilpancingo, Tlapa. Bueno, eso era una cosa pragmática, pero voy a explicar todo lo que significa pactar con el narco. Lo primero es que la autoridad legítima, como un obispo, reconoce a un delincuente, le da legitimidad al ponerlo como una persona que puede tener solvencia moral y solvencia civil y solvencia legal. Quiere decir pues que lo acepta como autoridad, pero al mismo tiempo, si los delincuentes están en contra de la autoridad, al aceptar a los delincuentes, entonces desconoce la autoridad legítima. Quizá algunos no tengan esa claridad, pero yo la he tenido siempre. En la Ruana, cuando las autodefensas quisieron que les diera yo, vamos a decir, el plachet, que eran legítimas. Bueno, eran legítimas en cuanto que se levantaron en armas, que representaban al poblado, pero no eran legítimas en cuanto que fueran parte del gobierno, hasta que el virrey los uniformó y los convirtió en guardias civiles o rurales o lo que sea. Y menos iba a considerar autoridades legítimas a cualquier tipo de jefe narquil. Y eso lo he hecho siempre. Bueno, algunas personas se ven obligadas a acudir a ellos. Recuerdo que me platicaban unas señoras de La Ruana que habían secuestrado a unos de La Ruana. Allá fue a aparecer en la gasolinera de Antunes el secuestrado o los secuestrados. Y ellas tuvieron que, los familiares pues y los intermediarios tuvieron que reconocer que la autoridad eran los delincuentes y que les iban a pagar lo que ellos cobraran, pero que regresaran a las personas o a la persona. Y los hicieron andar de un lado a otro en horas indispuestas, 12 de la noche, 3 de la mañana, en diferentes lugares rancheriles de por este rumbo, hasta que al fin ya les avisaron que estaban allá en la gasolinera de Antunes. Estoy de acuerdo que una señora que tiene un marido machista se queje con los delincuentes y a su marido le den una tabliza buena que le dejen moradas las nalgas y otras partes, y para que aprenda que no debe de golpear a su mujer.
Bueno, no estoy de acuerdo con la violencia, pero el sentimiento y la emoción me gana, por supuesto. Todas esas cosas, reconocer a los narcos como autoridades, y a veces uno tiene que reconocerlos aunque no quiera. El año antepasado, en el 12 de febrero, cuando era la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la Loma, Jalisco, los delincuentes dijeron que no iba a haber fiesta. La fiesta religiosa, bueno, esa se usa, las primeras comuniones, fue el obispo, todo, pero no hubo ni gallos, ni toros, ni nada. A toda la gente que iba a hacer la fiesta popular, le dijeron que no fuera. Ellos son la autoridad, ellos mandan. Y tienen que obedecer o tenemos que obedecer. En la misma Ruana iban a tocar las campanas a la hora que se les daba la gana, quienes fueran, los tuve que sacar, yo los conocía, los saqué y les dije, miren, del atrio para afuera, ustedes mandan, del atrio para acá, yo mando. Aquí no se van a meter como Pedro por su casa. Respeten. Naturalmente que si uno se pone en este plan, pues tiene dificultades, como lo de la capilla de Zipoco, que ya lo he platicado ya. Pero entonces uno tiene que, si uno condesciende con los delincuentes, se le van a subir al cogote y entonces el sacerdote y la iglesia tiene que pedirles permiso para las cosas como si reconociera que ellos son los legítimos gobernantes, siendo que son delincuentes. No me canso de repetirlo, que es más fácil callarse o voltear para otro lado, y que los narcos se fueron apoderando de las fiestas religiosas en Antunes. El mero mero entraba en la madrugada del 12 de diciembre a poner unas flores y con una música y todo lo demás, porque él manda. Y nadie se va a atrever a decirle que no entre, porque luego dicen, el templo es de todos. Sí, el templo es de todos. Y también la gente se impone, porque también en la Ruana, cuando era la fiesta de la Virgen, los delincuentes iban y hacían un fiestón la víspera. Y en una ocasión les dije que el templo se iba a abrir hasta las 12 de la noche, para que allí no fueran a tomar ni nada. Sí, fueron. Y ahí estaban exigiendo que se abriera la puerta del templo, pero no se metieron, no rompieron nada. Debe de haber un respeto. Cuando el obispo Salvador Rangel quiso dialogar con los delincuentes de Guerrero, con los Guerreros Unidos y los Ardillos y quién sabe cuántos, él lo hizo pragmáticamente. ¿Qué quiere decir pragmáticamente? Me brinco las reglas de la iglesia y todo tipo de reglas con tal de que se compongan las cosas. ¿Y cuál era el problema que tenía el obispo Rangel? Que le estaban asesinando sacerdotes, los delincuentes. Y entonces, pues llegó a un acuerdo con ellos de que los sacerdotes no iban a predicar la palabra de Dios que habla de la injusticia y que ellos no iban a asesinar más sacerdotes. Porque hasta allá asesinaron a un padre Gregorio López, que todos pensaban que era el padre Goyo de acá. Bueno. Los delincuentes, además, el que reconoce a los delincuentes como autoridad les pone los primeros lugares en las capillas y en los templos.
sus hijos y sus familiares van a ser los de la primera comunión y van a estar en mero enfrente con padrinos que no pueden ser padrinos o no deben ser. Entonces, pactar con los criminales es hacerte criminal. Pues sí, si pactas con los burros, pues te pones al nivel de los burros. Si pactas con los ángeles, pues te pones al nivel de los ángeles. Si haces un pacto con Dios como Abraham, pues tú te elevas al nivel de Dios y Dios se baja a tu nivel. Pero si uno hace un pacto o un diálogo con los criminales, ¿qué va a sacar de bueno? ¿Qué? ¿Qué va a sacar de bueno? Que sigan de criminales, pero que no asesinen a tanta gente. A nadie le van a hacer caso. Es que hay una reunión en Morelia, o la van a hacer, o está, de 70 agentes de la pastoral, sacerdotes, religiosas y laicos. Y el curso, organizado seguramente por el arzobispo Garfias, Carlos Garfias, es ese: cómo dialogar con los criminales. Bueno, eso no es posible. ¿Cómo le vamos a decir a una señora que le mataron a sus hijos: dialogue con los criminales, señora? Oiga, pero me está insultando. ¿Cómo voy a dialogar con ellos? Si me mataron a mi esposo, a mis hijos, me violaron a mi hija, si me robaron las vacas, si me robaron las parcelas, si me cobran cuota. Oiga, ¿cómo voy a pactar o a dialogar con los ladrones? Bueno, es como si las ovejas quisieran pactar con los lobos o las gallinas con los coyotes o las ratas con los gatos. Por eso muchas personas están pues diciendo cosas. Bueno, los medios también. Aquí le doy la razón al gobernador Bedoya. El gobernador Bedoya, Alfredo, dice que no debemos de dialogar con los criminales. Y yo estoy de acuerdo. La Iglesia Católica no debe dialogar con los criminales. Y el prelado y quien sea que invite a dialogar y hacer pactos con los criminales está mal de su cabeza. Jesucristo nunca hizo pacto con el demonio ni con los seguidores del demonio. ¿Y quiénes eran los seguidores del demonio? Herodes, los sacerdotes del templo de Jerusalén, los gobernantes del pueblo judío, entre comillas, el Senado, el Sanedrín, 72 personas, y los ricos y los que sabían la Biblia de memoria y entonces podían justificar cualquier cosa que les dijeran que justificaran a través de la Biblia. La Biblia da para todos. Hasta alguien me estaba diciendo: padre, ¿qué dice la Biblia de la homosexualidad? Bueno, alguien que sabe me dijo: no, pues está bien. Es que Jonatán, el hijo de Saúl, del rey Saúl, y David hicieron un pacto, un pacto. Y en ese pacto se ofrecían seguridad para uno y para otro, eran muy amigos, o parece que el Jonatán estaba enamorado de David, es cierto, pero no tenían relaciones ni nada. Pero entonces hicieron un pacto al estilo del que hizo Dios con Abraham. Entonces no era un pacto sexual, era un pacto de personas que se contractuaban, es decir, que se obligaban a ciertas cosas mutuamente, como Abraham cuando andaba por las ciudades y que entonces pagaba un tributo a los dueños de las tierras,
y hacían un recibo, aunque fuera en una tablilla de lodo, de barro, y esa tablilla no valía por sí misma, se hacía un rito, algo religioso, jurar por Dios con bendiciones y maldiciones. Bendiciones si cumplían el pacto, maldiciones si lo rompían. Bueno, acá Jesús no pactó ni con Herodes, no pactó con los sacerdotes del templo, no pactó con los ladrones, los invitó a dejar de ser ladrones, pero no pactó con los ladrones, no pactó con los insurrectos, los que andaban los celotas y otros que andaban guerreando en contra de los romanos. Jesús no pactó con el demonio, son cosas diferentes, y los seguidores del demonio. Y las personas que hacen el mal, Jesús dice que son malditos, que son seguidores del demonio. Entonces, cuando un arzobispo pide en nombre de la Iglesia Católica que la Iglesia Católica pacte con el demonio y sus seguidores, pues alguien le debe de decir que le baje tantito, que no está bien. Ahora, si quieren tener acuerdos secretos, pues que los tengan, esa es otra cosa. Sí, sí los pueden tener, por ejemplo. Bueno, si algún sacerdote o lo que sea, quien sea, está molestando a los narcos, pues le puede decir al obispo, cállelo, y lo puede callar. Sí, pues le dice, ya cállate. Pues uno como obedece, pues se calla. Por supuesto. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Lo de Dios es una cosa y lo del demonio es otra. Y pactando no se acaba nada. Pacten ustedes con el cáncer. Pacten con uno que no tiene palabra. Sí, pues tomen compromisos. Hagan promesas con alguien que es malo. Porque es malo, no va a respetar la promesa. No sé qué estupidez es esa que no se entiende, que el malo solo hace cosas malas, aunque algunas haga buenas, pero su mala intención las buenas las vuelve malas. Alguien me va a decir, a ver, padre, repartir juguetes a los niños, los delincuentes. Alguien va a decir, ¿repartir juguetes es malo? No. Pero repartir juguetes para que los niños admiren a los narcos, sí. Padre, ¿repartir dinero a la gente es malo? No. Pero para comprarle su voto y para volverlos seguidores fanáticos de un Mesías terracalenteño, un Mesías bananero, sí. Sí. El dar dinero con una finalidad mala hace mal aquel acto. Bueno, es lo mismo. Padre, ¿se le puede pagar a una mujer? Sí, sí, esto la chacha o es la cocinera. Pero a una para que tenga sexo, una prostituta pues de las tapaditas o de las destapadas, pues es malo. Entonces yo voy a tener sexo con las mujeres esas y no les voy a pagar. Bueno. Bueno, no te hagas inocente. Te dan a ti un servicio, pues págalo. Pero es malo, sí, pero es malo que además abuses de la persona y no le pagues, que es de lo que se mantiene. Van a decir, ay, padre, eso está muy delicado. Sí, está muy delicado. Nunca las cosas son completamente transparentes, ni completamente claras, ni completamente definidas. Todas las cosas tienen una consecuencia.
si es para el bien o es para el mal. Ahora, también la gente que ya no tiene conciencia, porque hay gente que no tiene conciencia, en donde sea, ya tiene unas costumbres anticatólicas. Y esas costumbres anticatólicas hacen que la persona que esté donde esté destruya la Iglesia Católica. Sabiendo o no sabiendo, porque es lo mismo. Si yo traigo un veneno y accidentalmente se me cae en una bebida de una persona, pues el veneno va a ser veneno. Va a matar a la persona, o a una rata, o a un perro, o a una vaca. El veneno es veneno. Entonces, ¿cómo convertir el veneno en algo bueno? Padre, a través de la medicina que usa venenos para curar. Sí, la medicina. Y entonces, Padre, ¿cómo convertir las cosas malas en buenas? Qué difícil está, ¿verdad? Es más fácil convertir las cosas buenas en malas que las buenas, que las malas en buenas. Yo lo entiendo perfectamente. Es más difícil. Bueno, es más fácil echarle una mierdita de perro, de lo que sea, a un tanque de agua, que una vez que se disuelve ahí la mierdita, limpiar esa agua de la mierdita. Bueno, yo no la voy a poder limpiar con poderes mágicos, a lo mejor con cloro, con alguna sustancia, perfectamente. Bueno, disculpen ustedes que toque ese tema y nada más ese voy a tocar. Bueno, aquí en los comentarios luego digo algunas otras cosas. Malena, otra vez, muchas gracias, Dios te bendiga. Padre José Luis, Maritere, buenas noches, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias. María Emilia González, buenas noches, Padre José Luis. Igualmente, María Emilia. Maritere, buenas noches a toda la comunidad, bendiciones para todos, Dios nos proteja, sí, así es. César Alemán, buenas noches, Padre, saludos a usted y comunidad. Sí, mira, César, tengo dos advertencias de incumplimiento de los derechos de autor de los videitos que he puesto. No puedo, ahorita estoy cuidándome porque dentro de 5 días termina que sean 2 y va a quedar uno y ya puedo volver a publicar aquí, pero ya publiqué los 2 que tú me mandaste y otro que le mandaron sobre la violencia pues del Guayabo, que le mandaron al observatorio. Aquí hay un observatorio de los derechos humanos. Esos ya están allá en este canalito ya están puestos ahí. Nada más que por 5 días me voy a abstener de subir otro tipo de cosas porque no me vaya a caer otra advertencia y entonces ya no pueda transmitir. Así como también por lo del algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones para todos, bendiciones. María Emilia González, el Papa Francisco cuando vino, recuerdo sus palabras bien contundentes, pronunciadas con mucha autoridad. Con mucha convicción y autoridad. Con el demonio no se dialoga. Sí, con el demonio no se dialoga. Y con los hijos del demonio tampoco.
Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches. Aviv Ontiveros, muy buenas noches, Padre José Luis Segura. Gracias a Dios siempre tenemos sus opiniones. Muchas gracias. Dios lo bendiga siempre. Pues sí, así estoy esperando que me bendiga y que me apoye en todo lo que estoy haciendo y me corrija. Soy Aviv Ontiveros. Buenas noches, comunidad. Ya me hacen falta. Dios nos bendiga a todos. Sí, nos hacemos falta unos a otros. Esperanza Montes. Buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Muy buenas pláticas, Padre. Pues muchas gracias. Maritere Gutiérrez Serrano. Padre, y todo, sabe todo lo que anda haciendo la brugada en la Catedral de la Ciudad de México. No, eso no sé. Mañana me voy a fijar porque hoy acompañé a un padre a una parroquia a confesar niños de la confirmación de la primera comunión, y allí me ocupé la mayoría del tiempo, y luego una misa de muertos, de otro asesinado, Dios mío, de otro asesinado, el de la Ruana. Fueron acá a Fátima, porque eran de por este rumbo, a pedir la misa en la mañana. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, saludos y bendiciones para todos. Llegué tarde, lo veo y lo vuelvo a ver completo en repetición. Por cierto, le mando a saludar y envíe bendiciones mi mamá. Bueno, salúdamela, por favor, Marimar Blanco. Padre, aquí en la comunidad del Guayabo está muy feo. En la capilla la balacearon de feo, por dentro y por fuera. Ya luego le hago llegar unas imágenes de la capilla. Sigue todo en peor. Dios nos bendiga. ¿Y por qué será que tienen esa idea, pues, de estar balaceando la capilla de ahí? ¿Con quién están enojados o qué? Bueno, Alfonso Méndez, pero de todas maneras, César Alemán, confiemos en Dios, tarde o temprano eso va a terminar. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre y Comunidad Segura. Buenas noches, Alfonso, muchas gracias. Marimar Blanco, la idolatría, fanatismo y adoctrinamiento de la cuarta de formación es aberrante. La iglesia no puede permitir tanto atropello y falta de respeto. Sí, pero la iglesia somos todos los católicos. Naturalmente la jerarquía tiene que encabezar o apoyar. Juanita Vázquez, buenas noches, Padre José. Ya sé que es difícil esa situación, pero si el gobierno lo hace, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ustedes sin protección? Encomendarnos a Dios y cumplir nuestro deber. Pues, ¿qué más? ¿O escondernos como perros cuando truena un cohete abajo de la cama? ¿O zurrarnos como gallinas ante el peligro? Marimar Blanco, nuestro Dios es un Dios de pactos y ante su santo y bendito nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Sí, así dice. Andrea, buenas noches, Padre José Luis Segura. En 1 Samuel 3:14, tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Sí, eso le dijo Dios a Samuel, que le dijera al sacerdote Eli, que por cierto murieron en la guerra al mismo tiempo los dos. Una de las nueras de Eli abortó, se robaron los enemigos el arca de la alianza, Eli se desmayó y se pegó en la nuca y se murió. Pero no aprenden los hijos de Samuel, de ese niño que predijo, le pasó igual, no lo supo corregir. Suave Ontiveros. Admiro su conocimiento, así como tener conciencia y congruencia. Gracias por sus palabras. Pues a esto me dedico. Es como la tamalera, pues se dedica a los tamales, ni modo que no sepa. Andrea, 1 Samuel 3:20. Samuel había dado pruebas de que era profeta de Yahvé.
Elí ya era muy viejo y sus hijos se portaban cada vez peor a los ojos de Yahvé. Han muerto tus hijos, Hofni y Finhas, y el arca de Dios. Sí. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. El alcalde dice que Adán Augusto no tiene que aclarar nada. Así que todas las tropelías que hacen los de Morena no les tienen que aclarar. Sí, como las mismas tropelías de los delincuentes. ¿Por qué las tienen que aclarar? Rosy San, hagan un exorcismo al país todos los sacerdotes. Puede ser, ¿por qué no? Hagan un exorcismo nacional, ¿sí? César Alemán, le pido a todos sus oraciones, ya que el viernes tengo cita médica en Morelia y siempre tengo fe en Dios que va a salir todo bien. Pues sí, sigue confiando en Dios y tú haz lo que tengas que hacer para bueno, ya me voy a volver remediero. Para tus faltas de plaquetas, pues toma jugo de remolacha. Y el níquel, bueno, Marlina Orduña, qué franco en sus expresiones, padre. Pues ni modo que diga tonterías más de las que oímos. Amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Ya me voy a poner el diente, ya se me compuso la encía. Bueno. José Alejandro Cotulén, buenas noches, saludos, es correcto, no dialogar con los criminales, se supone uno tiene mayor capacidad de entendimiento, además no lo cumplen, no tienen palabra. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.